Estaba nervioso y caminaba de un lado a otro. Se quedó paralizado por un segundo, luego de repente se separó de su lugar, se dio la vuelta y caminó hacia adelante nuevamente. Su rostro delgado y cansado estaba tenso, sus mejillas cayeron. El hombre murmuraba algo sobre sí mismo, vacilaba, apretaba los labios. El hombre llevaba mucho tiempo deambulando por el terraplén, asustando a todos con sus propios ojos. Estaba como un loco, buscaba a alguien con los ojos y no encontraba a nadie. La gente corrió a sus casas cálidas y acogedoras. Rodearon al extraño transeúnte, tratando de no mirarlo a los ojos. El extraño no notó a nadie. Parecía tener 40 años, delgado, no alto, no afeitado. El viejo e impopular abrigo que llevaba hasta los codos y con cuello de encaje lo envejecía aún más. Pero este hombre estaba más preocupado por eso. De repente se detuvo y cayó sobre el banco. Se agarró la cabeza con las manos y literalmente gritó, ¿cómo puedo vivir ahora? ¿Cómo? Un segundo después, el extraño lloró. ¡Qué terrible! Con una tristeza tan desesperada que ni siquiera el cielo pudo soportar su dolor. Comenzó la fuerte lluvia. La lluvia lo derramó todo. Y el hombre estaba esperando su respuesta. Nastia, ¿por qué? ¿Por qué? Parecía que el tiempo se había detenido. El reloj corría y él estaba sentado, agarrándose la cabeza con desesperación. Vasili soltó un fuerte, te hemos estado buscando durante días. Bueno, vámonos, dijo. El hombre miró hacia arriba. Su vecino estaba frente a él. Todavía era un niño, estuvo desaparecido durante horas en su apartamento. Aleptina Petrovna suspiró hacia Vasili. No puedo ir allí. No puedo ir allí en absoluto, susurró, y nuevamente se agarró la cabeza. No, cariño, vámonos. Te calentarás. Mira, me mojé hasta el hilo. Tomarás té con frambuesas en mi casa. La mujer le hablaba y empujaba a Vasili hacia la carretera. Y cuando el hombre se levantó, ella lo agarró de la mano y literalmente lo arrastró. Y él no se resistió. El balón con los pies fue lanzado cerca. Por supuesto, no quería pensar en ningún té. Frente a mí estaba mi amada esposa, que acababa de estar ocupada en la cocina, le contó la noticia y refunfuñó sin piedad cuando encendió el televisor. Nunca bebió té. Dio las gracias a su vecino, se bañó, se cambió de ropa y todo en su pecho se rompió y revoloteó. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué le pasó esto? Recordó la sonrisa de Nastenka, sus ojos y aquel día infeliz en que su esposa fue al mercado. Y por la noche ya se había enfermado de temperatura. Como dijo más tarde el médico, su virus favorito lo alcanzó, pero él le pidió, le suplicó, vayamos al hospital, por favor, no podemos bajar la temperatura al tercer día. No pudo persuadirlo, no pudo y perdió a Nastia. Y ahora se reprochaba que si la hubiera escuchado y llamado a la ambulancia todo habría sido diferente. Oh, Nastia. Vasili todavía recuerda el miedo y el horror resbaladizos y pegajosos que sintió cuando le tocó las manos por la mañana. Estaban fríos como el hielo. Y en ese momento se dio cuenta que era cuando la tierra se alejaba de sus pies. ¿Qué has hecho, Nastia? Me tocaba los bigotes y hacía eco en mi cabeza. Entonces todo quedó como en la niebla. Tumbas, funerales, cementerios, monumentos. La vida perdió su significado. La gente todavía iba a la tienda, compraba pan, leche, leía las noticias, hablaba y reía. Y para él el tiempo se detuvo. ¿Cómo me gustaría correr detrás de ti? No podía irme. Su tumba estaba empeorando. La vio como si estuviera viva. No podía soportar la idea de que su esposa yaciera bajo la lápida y él estuviera allí, solo. Con estos pensamientos, el hombre deambuló por el cementerio, subió al terraplén y así sucesivamente. Pasaron las horas, los minutos y él nunca dejó de pensar en ella. La noche pasó. Se sentó cansado en un lugar. Solo. En el apartamento de otra persona. En la cama de otra persona. ¿Cómo vivir? ¿Por qué? Los pensamientos daban vueltas en su cabeza sin parar. Él los estaba mirando desde un lado. El propio Vasili no entendía dónde estaba el sueño y dónde estaba la realidad. Por momentos le parecía que todo lo que estaba pasando era un mal sueño. Ahora se despertará en casa.
El sonido de los platos se escuchará desde la cocina. La tetera zumbaba. Ahora Nastia se reirá. Bueno, Sonia, ¿estás despierta? La voz del vecino lo despertó. Vamos, querida. Ponte en orden y consigue la mesa. Ya he preparado el desayuno. Tuve que lavarme, aunque Vasili no entendía por qué lo necesitaba. El agua estaba tan fría que le arrancaba las espinillas. Fui a la cocina. Y sirvió una taza de té hasta el borde. Agradeció pensativamente a la amable mujer, pero ella no quiso comer nada. Tome una cuchara en su mano, sonó a sus espaldas. Aletina Petrovna se sentó a su lado y comenzó a contarle cómo enterraron a su marido hace 5 años, cómo quería salir de la tristeza, cómo sobrellevó el dolor y siguió viviendo. La mujer habló durante mucho tiempo. Recuerdo la historia de mi difícil vida familiar. Tenían cosas diferentes con sus maridos, pero aún eran cercanas. ¿Cómo lo hiciste?, dijo Vasili. Lo enterré, hice el funeral, todo en honor al honor. Él se fue, pero yo estoy vivo. Entonces decidí sobre mí mismo que tenía que seguir viviendo. Él no querría que sufriera tanto y me dejara llevar. ¿Crees que Nastia quería que te enterraras vivo así? No lo creo, gritó el vecino, e inmediatamente golpeó la mesa de modo que la cuchara saltó y cayó con estrépito al suelo de madera. Y luego se volvió azul. Parecía haber dormido todo este tiempo y ahora se despertó. Finalmente se dio cuenta de por qué tenía que vivir. Los pensamientos en su cabeza giraron a una velocidad loca. El hombre no los detuvo. Abrió los ojos y vio claramente el jardín de Nastia. Eso es lo que va a hacer. Para revivir lo que amaba su esposa. En que puso su alma. Lo que a ella le importaba. Lo que estaba haciendo y por lo que se quejaba. Aletina Petrovna ocultó los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro con pequeñas arrugas. En ese momento, el vecino se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo. Entonces colgó el abrigo. En el bolsillo interior están las llaves de casa. Detener. No hay llaves. Vasili miraba el abrigo una y otra vez y se daba palmadas tímidamente en el bolsillo. No había llaves. No podría ser. Las llaves de repuesto siempre las guardaban en un pequeño bolsillo secreto y lo abrochaban. Cuando su esposa se olvidaba de volver a ponérselos, Vasili se enfadaba y siempre la disuadía. Recordó que escondió cuidadosamente uno de los eslabones en la tumba para que Nastenka lo supiera. En casa, siempre la esperan y la aman. Dejó la segunda llave en el lugar habitual. Siempre estuvieron aquí, en este bolsillo. El hombre se quedó paralizado por un segundo, repasando su cabeza durante todo el día de ayer. Entonces regresa a casa desde el cementerio y revisa las llaves con las manos. Están en su lugar. Luego regresa, deambula por el terraplén y nuevamente tiene la mano en el bolsillo secreto. Las claves están ahí. Entonces, varias veces Vasili corrió a casa y tocó el ligamento con una máquina. A última hora de la noche decidió ir a su habitación. Sacó las llaves, pero inmediatamente las volvió a guardar en el bolsillo con fondo secreto y un rayo invisible. ¿Qué pasó? ¿Cómo podría dejarlos caer, si el bolsillo ahora está cerrado en la cerradura? Estaba rebobinando los acontecimientos de los últimos años una y otra vez. Creen se le ocurrió este bolsillo, cuando poco a poco empezaron a aparecer en la casa televisores caros, algunas cosas nuevas en el interior y muchas cosas más. Y no quería que nadie me quitara todo. La bondad del cielo no cayó, todo se ganó con su trabajo. Y luego realmente no se acordaban de los cuervos, pero de alguna manera se acostumbraron. Y Nastia sabía que si dejaba las llaves en algún lugar del sofá, Beisia la regañaría y leería las notas. La misteriosa sospecha estaba encerrada en su alma. Pero todo este tiempo ella fue solo una vecina para él. Aletina Petrovna no se alejó de él. Ella lo trajo de la calle. O tal vez una mujer astuta de alguna manera le quitó a Nastia todo lo relacionado con el lugar secreto. Dos pensamientos luchaban en la cabeza del hombre. Uno le dijo que la vecina te conocía desde pequeño, creciste ante sus ojos. El segundo, como una araña, envolvió su conciencia con una conjetura. De alguna manera aprendió que no necesitaba saberlo. Inmediatamente vinieron a la memoria las palabras de la madre,
cuando dijo que conocía a Leptina desde hacía mucho tiempo. Luego hubo una conversación sobre el tesoro, pero todos se rieron y se olvidaron. Un nuevo día comenzaba fuera de la ventana. Vasili abrió la puerta y, sin cerrarse, salió a la calle. Estaba corriendo hacia su casa. Quizás ahí es donde le espera el rompecabezas. La hierba mojada se le pegaba a los pantalones. El hombre caminaba por los charcos, corriendo sin entender el camino. Lo que vio unos segundos después en el patio lo extravió. Se puso tenso y gimió. Sus manos y pies parecían ahogados. Vasilis vio claramente la llama de las velas y las sombras. Escuchó el golpe en la puerta. El hombre atónito se volvió horrorizado cuando vio la figura de Nastia en la ventana de la casa, llevada por la cómoda con las velas. Al principio corrió hacia la puerta, la abrió, la cerró y luego saltó a la ventana. Y aquí está ella. Su amada esposa puso su vestido en el pie, parecía estar buscando algo. Vasili, sorprendido y asustado, gritó en voz alta, «Nastia». Ella lo miró y listo. La visión desapareció en el aire. Se santiguó, volvió a correr hacia la puerta y Nastia ya estaba abierta. Un segundo, dos, Vasili estaba en casa. Comenzó a agarrar cosas desesperadamente, no había llaves por ningún lado. Corrí a la cocina. El ligamento yacía sobre la mesa, en el mismo lugar donde aparentemente Nastia los dejó. Me volví loco, volví la cabeza. Pero aquí está la cómoda, las cosas están en su sitio, nadie ha publicado nada. La mujer de la ventana no puede ser Nastia. Solo estoy cansado, estoy de mal humor, creo que un hombre. Pero un pensamiento no le dio paz. Ayer tenía estas malditas llaves en mis manos y la figura de la mujer en la ventana era tan real. No, no es un sueño, no es una tontería. Vasili intentó calmarse. Empezó a hablar. Las llaves podrían haber sido robadas ayer por la tarde. Pero inmediatamente rechazó esta idea. ¿Cómo sabría el ladrón de qué casa son las llaves robadas? Ayer me fui a dormir con mi vecina. No fui a ningún otro lado. Y luego estaban constantemente en mi bolsillo. Todos los caminos volvieron a ir al vecino. Mientras dormía, el abrigo estaba colgado en el pasillo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Miles de preguntas y ninguna respuesta. Vasiliev se levantó y miró alrededor de la habitación. Luego miró rápidamente las cosas valiosas, el alijo. Todo estaba en su lugar. Luego decidió confirmar su suposición. Él cerró la puerta. Escondió la llave en su bolsillo y decidió ir a la casa del vecino. El vecino parecía estar esperándolo. Ella ni siquiera se sorprendió por su visita y lo invitó a pasar. A él le interesaba saber si alguien se acercó a ella mientras dormía ayer. La mujer se rió, algo pretenciosa, ocultando sus ojos. ¿Quién vendrá a verme, Vasenka? Nadie los ha visitado a ti ni a Nastia durante mucho tiempo. A Vasili no le gustó su comportamiento. Algo lo alertó. Que en realidad nadie entra, volvió a hacer la pregunta, Aletina Petrovna se rió, luego comenzó a preguntarse de qué se trataban estas preguntas, un tipo se mareó, se levantó, luego se dio la vuelta y respondió, sí, no aceptó, lo metí en la cabeza y se fue, puso su mano en el bolsillo secreto, las llaves estaban en su lugar. Cuando se acercó a su jardín, el hombre se puso tenso. Una incomprensible sensación de ansiedad apareció en su pecho. Su corazón latía furiosamente. Miró la puerta de su casa con asombro. Estaba abierto de nuevo. ¿Qué está sucediendo? Un salto. Vasili ya estaba en la puerta y la sombra se filtraba por la ventana. No puede ser una alucinación. Vio claramente a alguien, y ese alguien era el dueño de su casa. Vasili empezó a destruir todo lo que había en la casa. En un ataque de rabia, tiró una silla, yo tiré cosas, él gritaba. Bueno, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Sal, te mataré. Le gritó a alguien invisible, al que se atrevió a cavar en su nido y sus nidos. El hombre gritó hasta que se dio cuenta de que no había nadie en la casa. No quería vivir en esta casa. Que se trata de fuerzas extranjeras que abren cerraduras sin llave y meten sus cosas en ellas. ¿No está un poco triste? ¿Se merecía todo esto? Vasili agarró un hacha con ira. Ahora cortará todo aquí.
Él no necesita nada aquí. En ese momento, algo cayó de su armario sobre su cabeza y se rompió en pedazos pequeños. Esto detuvo la ira. El hombre empezó a calmarse. Parecía que las fuerzas lo habían abandonado. La respiración se volvió más tranquila, la cabeza se volvió más clara. De repente quiso dormir. Apenas se levantó, apoyó los pies increíblemente pesados en la cama, se dejó caer sobre la cama y durmió hasta la noche. Cuando despertó, fuera de la ventana se hizo de noche. Despertó su fuerte sonido del exterior. Al principio, Vasili no podía entender de dónde venía el golpe. Se sentó en la cama, con una confusión mirando a su alrededor. Todo estaba disperso. Las sillas, la ropa y el hacha que les arrojaron estaban cerca. Poco a poco, el hombre empezó a recordar lo sucedido. Entonces se dio cuenta de que habían llamado a la puerta. ¿Quién está ahí?, le gritó al invitado no invitado. Abre la puerta. El policía del distrito desistió porque la puerta estaba cerrada. Vasili Ignatievich se levantó y vio a un hombre de uniforme. Iván Konstantinovich, ¿eres tú? Entra, querida. Vasili, confundido, invitó al huésped a la casa. ¿Por qué hace tanto que no abres, querida? Ocupado. El policía del distrito miró los objetos y muebles esparcidos. Se limpió y se quedó dormido. Vayamos a la cocina. Vasili recordó que no aplastó la cocina. No tuvo tiempo de llegar a ello. El policía del distrito miró hacia el seto. Estaba claro que no le creía al dueño. Bueno, déjalo, pensó Vasili. Él mismo no entendía nada, y lo menos que quería ahora es ver a alguien y comunicarse con alguien. Vasili intentó dibujar una sonrisa en su rostro cansado. No solo te miré mientras tomabas el té, estoy en tus asuntos, dijo el hombre de uniforme. ¿Qué asunto? Vasili Ignatievich arqueó las cejas y miró al invitado. ¿Para qué? Estaba claro que el policía del distrito estaba descontento con algo. Se cansó y se sentó en la silla. Sacó una hoja de papel y movió al dueño. Él dijo, ¿lo reconoces? Vasili estaba aturdido y tembló sobre el caracal. El comunicado decía que faltaban sus llaves. También dijo que alguien había entrado a su casa. El hombre agarró la sábana, movió las cejas aún más fuerte y se oscureció. ¿Qué está sucediendo? No se hacía esta pregunta por primera vez en mucho tiempo. ¿No reconoces tu declaración? No escribí nada. Lo veo. Por primera vez. Vasilich comenzó a molestar cada vez más la situación. Miró el plato con un plato. ¿Quieres decir que nadie vino a verte, que no robó las llaves y que no viniste a verme ayer? No. Iván Konstantinovich, Vasili finalmente fue derribado. Los nervios estaban de rodillas, el silencio resonante flotaba en el aire. Un minuto más y la cabeza de Vasili explotará, volará en pedazos debido a la tensión. El oficial del distrito comenzó a decir que conocía a Vasili desde hacía mucho tiempo, que siempre estaba discutiendo con todos y que estaba descontento con todos. Luego parpadeó y miró atentamente al dueño de la casa. Invitó al hombre a ir al lugar y familiarizarse con la grabación de video de ayer. Lo menos que Vasili quería hacer era meterse en el sitio, pero no había nada que hacer. Rápidamente se preparó y los hombres salieron de la casa. Popov trabajó como funcionario de distrito durante más de un año. A menudo prestaba atención a las pequeñas cosas que no serían de interés para los demás. Ahora ha alejado a Vasililla de la puerta. Luego sacó la linterna y examinó cuidadosamente el pozo. La cerradura estaba intacta, sin ningún rastro de daño. Pidió traer las llaves. Vasili sabía que estaban en la cocina, pero guardó silencio. El policía del distrito parpadeó. ¿Crees que alguien recogió las llaves? Te estaba observando cuando caminabas a casa desde el terraplén y luego entró en la casa. Continuó sonriendo, y por este murmullo, Vasili ya se confundió. El hombre intentó no prestar atención al tono del oficial del distrito y sus insinuaciones. La sangre se derramó en su cabeza. Incluso sudaba al pensar que alguien podría seguirlo. Y la verdad es que es posible. Vasili Ignatievich intentó recomponerse. Se volvió hacia el oficial del distrito y le dijo, quizás ayer perdí las llaves. Pero no pude escribir la declaración.
Recién esta mañana vi que no estaban allí. Y recién hoy vi a alguien cargando las cosas de su esposa. El hombre guardó silencio sobre el hecho de que ese alguien era muy parecido a la fallecida Nastia. «¿Me estás tomando por quién, querida?», dijo el oficial del distrito. «No me crees, pero yo mismo no entiendo quién necesitaba mis llaves», respondió Vasili. Estaba claro que el legislador se reía de Vasili. Probablemente pensó que había dado un buen paseo el día anterior y por eso no recuerda su visita al lugar, ni cómo escribió el comunicado. Toda esta situación empezó a cansar a ambos. Entonces, después de hablar y pensar en todo esto, los hombres llegaron a la comisaría. Inmediatamente se dirigieron al pasillo, donde Iván Konstantinovich pidió que le entregaran los registros de los visitantes de ayer. También pidió presentar las listas de quienes redactaron declaraciones durante este lapso de tiempo. El oficial miró al oficial del distrito y a Vasili. «Iván Konstantinovich, así vino ayer», exclamó. La camarera llevó al hombre a su habitación y puso la grabación de ayer. Los tres se pararon frente a la pantalla. El tiempo fue muy largo para Vasili. Entonces vio lo que le hizo detenerse. Su cabello literalmente se movía sobre su cabeza. Incluso caminó sobre ellos con las manos. Exactamente a las 3 de la tarde apareció con el traje de fiesta. Al principio estuvo de guardia durante mucho tiempo. Luego escribió una declaración durante mucho tiempo. En algún momento, el hombre miró a la cámara en la otra dirección de la pantalla. Duró solo un momento, pero esos segundos fueron suficientes para que Vasili viera el odio en los ojos del extraño. El extraño, Satán. Esto es lo que Vasili Ignatievich pensaba de su doble. No le quedaban fuerzas, solo el horror se arrastró detrás del cuello y extendió un chorro pegajoso por todo su cuerpo. Ahora se ha dado cuenta de quién son las maldiciones. El policía del distrito miró a Vasili con expresión amenazadora. Había estado hablando con el hombre durante mucho tiempo sobre el hecho de que no tenía tiempo para hacer nada. Le estaba contando algo. Estaba enojado y sinceramente no entendía por qué lo llevaron al frente. ¿Por qué? Y mientras Vasili pensaba qué responder, Iván Konstantinovich volvía a mirar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Y enrolló una hoja de papel con una declaración de mentiras de Vasili. Pero él no lo sabía. No sabía que alguien más había recibido el comunicado ayer. OMS. Incluso daba miedo pensar en Vasili. Vasili se dio cuenta de que era inútil resistirse y gritó, «Sí, vine». Luego él, estremeciéndose, empezó a explicar el dolor que le había traído, que todo estaba en su cabeza. Ayer pensó que estaba borracho y rompió todo lo que había en la casa en un ataque de ira. «¿Lo viste tú mismo?». El policía y el guardia se reían tanto que un hombre asustado, también uniformado, salió corriendo de la habitación contigua. El sacerdote pelirrojo dijo con una sonrisa que Vasili bebía demasiado, si no recuerda lo que hizo ayer y a dónde fue. Vasili estaba cansado de todo esto. Y salió corriendo del edificio. Le siguieron risas y reproches. El infortunado maldijo todo en el mundo, empujó la urna con el pie en el corazón, resultó herido y se fue con lágrimas en los ojos. Ya estaba entrando al edificio cuando se dio cuenta de que no había llaves en su bolsillo. Inmediatamente escuchó la voz del oficial del distrito. «Vasili Ignatievich, llévate a la persona desaparecida». Cogió el manojo de llaves y se alejó rápidamente. Fue seguido por una voz ronca y ronca. Vasili estaba asfixiado por la ira y la injusticia. Si supieran quién inventó esta broma. Entonces, entre dudas y miedo, el hombre llegó a su casa. ¿Cuál fue su asombro cuando vio abrirse de nuevo la puerta de su casa? Cuando parara todo, pensó y penetró con cuidado en el pasillo. Estaba furioso. ¿Cuánto puedes burlarte de él? Vasili encendió la luz. Vio que llevaban a alguien a su habitación. El hombre saltó en el acto y corrió hacia el dormitorio. No esperaba semejante desastre de su parte. No había nadie en la habitación. Corrió detrás de la puerta. Vacío. Al cabo de media hora, la desafortunada viuda Vasilich estaba sentada en la cocina con una taza de té. Nastia siempre preparaba té de hierbas aromáticas por las noches. Después de su muerte, Vasilich, como de costumbre, se acercó a un frasco de menta y le echó agua hirviendo. Estaba dudando, pensando,
analizando y sin entender quién y por qué viene a su casa. Por supuesto, la oficina del distrito no pudo cerrar la puerta. Después de todo, el ladrón lo siguió y descubrió su casa. En general, alguien hizo un duplicado y ahora lo visita. Pero por muy mala que fuera una persona, estaba 100% seguro de que no fue él quien escribió el comunicado ayer. A las 3 de la madrugada lo colgaron en la tumba. El hombre no entendía quién quería volverlo loco y por qué. Volvió a repasar los acontecimientos de los últimos días y no encontró ninguna respuesta. ¿Por qué alguien tuvo que sacarse el traje, escribir una declaración en él y volver a colgar la chaqueta con los pantalones en el mismo lugar? Allí está colgado como un lindo en el armario, que es una lástima que no pueda decir nada sobre el hombre de la celda. Basililla de repente pensó que la muerte de Nastia era beneficiosa para alguien. De lo contrario, ¿quién necesitaba toda esta mascarada con llaves y cambiarse de ropa? Alguien se maquilló para parecerse a él, robó un traje. El policía del distrito se vio obligado a ir a la casa de Basililla y traerlo de servicio. Y ese alguien mató a Nastenka. ¿Y quién lo hizo? Ahora Vasili decidió realizar su propia investigación y descubrir quién fue el asesino de su amada esposa. Se dio cuenta de que se trataba de un criminal talentoso que no solo copiaba la apariencia de Vasili, sino que también lograba falsificar su letra. El hombre torturado recordó una y otra vez cómo el médico le apretó los hombros. No entiendo por qué Nastia murió tan repentinamente. Vasili Ignatievich salió de casa y empezó a elaborar un plan de acción. Encontrará y castigará a quienes le han causado tanto dolor a él y a su familia. Hizo una lista de lugares que necesita visitar mañana. Luego recordó que era necesario reunir a todos en una reunión para ordenar el trabajo acumulado. Y tenía mucho trabajo que hacer. Tenía la responsabilidad y mucho trabajo que hacer con la empresa constructora. Y fue entonces cuando la casa fue regalada y algunas habitaciones desocupadas. Fue un proceso largo y tedioso, pero Vasili decidió ir hacia el objetivo previsto y no detenerse. Marcó el número de su amigo y le pidió que instalara una cámara de videovigilancia en el patio. Así sabrá cuánto y quién viene a su casa. Ya era de noche, pero Vasili insistió en que el trabajo debía terminarse ahora mismo. Sin esperar la mañana, llegaron los muchachos, rápidamente extendieron el cable por el sitio, arreglaron 4 cámaras a la vez y las conectaron. Antes de la llegada del equipo de trabajadores, encendió la iluminación, caminó por el patio, revisó cada centímetro. Nada sospechoso, no vio nada cerca de la casa ni detrás de la puerta. Lo comprobaré de nuevo mañana, el hombre estaba preocupado. Fue difícil para él, pero la idea de que necesitaba profundizar urgentemente en la verdad lo calmó. ¿Cómo cambia una persona su objetivo, vestido con aguja, afeitado y bien arreglado? Se sentía como un gran detective. Con paso confiado, el hombre elegante se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Era Vasili Ignatievich Klisin, su propia personalidad. Inspeccionó su casa, el jardín que tanto amaba Nasten, y recordó lo duro que trabajó para lograrlo todo. Una vez vivieron sencilla y modestamente con su madre. Nunca vio a su padre y no sabía nada de él. Luego le prometió a la mujer que podría llegar a tiempo, que no necesitarían nada y ahorrarían dinero. Vasili cumplió la promesa que le hizo a su madre. Fue al instituto, se especializó en ingeniería. No había condiciones en el pueblo, entonces él mismo hizo el proyecto, luego conectó todo el pueblo al sistema de suministro de agua y abrió una empresa de construcción con un amigo. Construyó una hermosa mansión. Lo tenía todo, como debería tener una persona rica. Una piscina, una cancha de tenis, ubicada en la parte trasera del patio. Frente a la casa se construyó un lujoso jardín. La vida sería feliz, pero sucedió aquello para lo que la gente no está preparada. Madre se fue, dejándolo con su pena. Pero Nastia siempre estuvo ahí para él. Si no fuera por ella, habría sido mucho peor para él vivir la pérdida. Sí, entonces ella estaba ahí para él. Y ahora no hay nadie que pueda apoyarla y abrazarla. De camino a casa, el hombre siguió pensando y planificando cómo atrapar a los delincuentes. Pero primero tenía que trabajar un poco. No se dio cuenta de cómo entró por la puerta de la oficina. La secretaria lo llamó. Buenos días, Vasili Ignatievich. Tienes un invitado.
Vasily estaba molesto. No le permitió entrar a la oficina cuando no estaba. Algo desagradable estaba pasando por dentro, pero por fuera parecía tranquilo. Con apariencia indescriptible, abrió la puerta. A la mesa estaba sentado un extraño, vestido con un traje deportivo. Casi se le había caído el pelo, pero parecía más joven que Vasily. El extraño lo miró con mirada descarada, cerrando los ojos. De repente dijo, «Hola, papá». Esto fue dicho con desprecio y con una sensación de desprecio. Vasily Ignatievich puso su cartera sobre la mesa y preguntó, «¿Puedo pasar? ¿Té? ¿Quizás café?» El tipo con la llamada miró al recién llegado. Vasily se cansó de nuevo. El peso de los acontecimientos pasados le hizo darse cuenta de sí mismo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí?», él exclamó. El extraño dijo que era su hijo Mirón. «Odio llamarte mi padre, pero créeme, es realmente cierto», dijo el chico y escupió a un lado. «Basta de sorpresas y bromas». Corrió hacia la silla y golpeó la mesa de un solo golpe. El tipo se levantó de un salto y saltó sobre Vasily por detrás. Empezó a golpear al hombre en la cabeza, en los hombros y donde tenía que hacerlo. Los golpes fueron débiles. Se puede ver que el extraño no solía soltar el puño. Kissin finalmente se liberó del interlocutor inesperado. Quedó atónito. «Tienes que escucharme. Tengo pruebas de que soy tu hijo». Vasily Ignatievich decidió que la aparición de su hijo estaba de alguna manera relacionada con los últimos acontecimientos desagradables. Pensó que los descarados deberían escucharlo. «Habla y trata de ser moderno», susurró amenazadoramente a un invitado inesperado. «Imaginé nuestro encuentro de otra manera». «Papá», con odio, susurró en respuesta a Mirón. «Dime quién eres. ¿Qué quieres de mí?». Kissin preguntó con voz tranquila. «Soy hijo de Anastasia Sergeyevna. Vine a tu ciudad ayer. A mi madre le dijeron que nací. ¿Por qué debería creerte?». «Cantas fuerte, pero eso no significa que estés diciendo la verdad». «Tengo pruebas. Supe de mi madre, comencé a seguirte. Y mi abuela me escribió todo este tiempo. Aquí están estas cartas. Mira si no crees». Kissin cogió los sobres. En ellos estaba escrita la dirección de Madre Nastia. Pensó que no significaba nada. Y le dijo al oído que pensaría. Y echó al tipo. El alma volvió a ponerse triste y ansiosa. Todo el estado de ánimo interior desapareció en alguna parte, junto con este chico. Todo se volvió gris y frío a nuestro alrededor. Se inclinaba cada vez más a pensar que con este Mirón estaban relacionadas las extrañas penetraciones en su casa, su doble en la trama, toda la secuencia de acontecimientos incomprensibles. Pero ¿cómo? Él no lo sabía. El hombre no sabía cómo afrontar esto. Antes de salir de la oficina, Mirón lo llamó. No escuchó nada, ya fuera un sinvergüenza o un matón. Él tampoco podía oír nada. Todos los pensamientos giraban en torno a una cosa. Quería resolver más rápidamente el misterio de la muerte de su esposa y castigar a los culpables. Y en este caso los culpables fueron. Lo sintió con cada célula de su cuerpo. Vasily Ignatievich no hizo lo que quería. Decidió salir de la oficina antes. La secretaria Satanechko pareció correr hacia él con documentos para que los firmara, pero él la detuvo con un gesto. Entonces, arrugó a la niña y se escapó. Ya saltando, bajando las escaleras, gritó, «Tatiana, para todos los asuntos, contacta a Pavel Vladimirovich». De camino a casa, pasó por una tienda cara de ropa y calzado deportivo y se compró un traje. No se cambió de ropa inmediatamente. Kissin condujo un poco más y en la parada se puso un traje y gafas. Los pasajeros se sorprendieron al ver a un joven con pantalones deportivos y una cazadora. ¿Qué pensó Vasily? Quería atrapar a los criminales. Para ello, decidió quedarse en casa, cambiando su apariencia y estilo de ropa. Quienes entraron a su casa probablemente estudiaron todo su guardarropa. Y allí no había ningún traje deportivo. Por eso Kissin necesitaba esta idea de cambiarse de ropa y gafas. A Kissin lo atormentaba otro pensamiento. ¿Por qué los extraños invitados no dieron vueltas en el guardarropa del diseñador, sino que se subieron al viejo armario?
Ante sus ojos había una cómoda que Vasili no tiró porque le gustaba su esposa. Dejó algo en memoria de su madre, algo permanece aquí como siempre. ¿Cuántos años lleva todo en esta casa y recién ahora alguien se interesa por los muebles? Los pensamientos se trasladaron suavemente a Mirón y a su supuesta abuela, Bárbara Stepanovna. ¿Qué sabía Klisin sobre su suegra? Rara vez estaba en su casa. Cada visita oscurecía su vida con Nastia. Le habló a su yerno entre dientes, o simplemente lo miró enojada. Vasily Ignatievich escuchó que en su juventud su suegra trabajaba en la producción de diamantes y que hubo una historia extraña a raíz de la cual se convirtió en una mujer muy acomodada. Tan acomodada que viajaba al extranjero 2 o 3 veces al año, compraba allí la misma casa y no rechazaba nada en absoluto. Uno de los detalles de la vida de su suegra y de su madre ahora atrae a Vasily. Concretamente su amistad con su vecina Aleptina Petrovna. Su secreto estaba atado. ¿Cómo entendiste esto, Klisin? Solo ahora la charla de 3 novias que fueron obedientemente escuchadas a escondidas en la memoria. Hace 10 años, o tal vez menos, Vasily dejaba a los trabajadores en casa y salía temprano de la oficina. Normalmente se quedaba con los proyectos hasta bien entrada la noche. Entonces, nadie sabía que había regresado a casa. El hombre pasó desapercibido por el patio trasero y vio a 3 mujeres sentadas a la mesa con una acosadora. Klisin escuchó claramente a alguien decir, Beisia no debería saber sobre esto. Dijo Leptina Petrovna, la voz era áspera, malvada. Todos guardaron silencio, luego la mujer habló casi en un susurro, si no fuera por mí, todos ustedes habrían muerto hace mucho tiempo. El hombre, que estaba ocupado con sus propios asuntos, no prestó atención a estas palabras. Pero ahora, a la luz de las últimas desgracias, todo empezó a adquirir un significado diferente. Después de la advertencia de Leptina, lo primero que dijo la madre de Nastia. Le reprochaba a la vecina mandar a su amiga y dejarse mandar por los destinos ajenos. Entonces os escapasteis y todos estábamos cortando el césped detrás de vosotros, tontos. Tú, Varia, estás nadando en riqueza. Tú, Svetka, tampoco camines por los pantanos. Aleptina Petrovna estaba enfadada. Sí, desaparecerás. ¿Qué sentido tiene explicártelo? Los pollos. Aleptina gritó en respuesta y saltó de la silla. La vecina todavía hablaba de algo sobre unas piedras que estaban escondidas. Y su madre le dijo que ya había pagado todo, que durante la búsqueda no se encontró nada. Pero los niños estarán satisfechos y felices más tarde. En ese momento, Vasily ya se acercaba a la casa. La vecina que lo vio frunció el ceño con enojo, pero de repente sonrió y comenzó a saludar y preguntar sobre sus asuntos con una voz familiar. El hombre la miró sorprendido. En su cabeza se hablaba de una película. Aleptina se quedó paralizada en el acto como si estuviera pensando. ¿Qué hacer a continuación? Luego corrió rápidamente a su casa. Solo ahora Vasily se dio cuenta de lo estúpido que era. ¿Por qué no le importaba esta historia antes? Tal vez incluso su amada Nastia estaría viva. Estaba cada vez más seguro de que la muerte de su esposa no se debía solo a la enfermedad. Que estas 3 damas están relacionadas con el negocio de la joyería. Está claro que Leptina le cerró la boca a sus amigas con dinero y se escapó. El estúpido Bárbara quería vivir en el lujo, lo que atrajo la atención de las autoridades y lo pagó durante 10 años. Bueno, ahora solo Aleptina de los 3 amigos está viva. Entonces esta es ella y está buscando las piedras. Y la desaparición de las llaves está relacionada con ella. Ansioso y disgustado, Vasily se volvió. Tanto que quería salir y destruir todo lo de la emboscada. Pero puede que tenga cómplices, como sin ellos. Espera, Beisia, Mirón ha dibujado aquí. Entonces, tal vez su abuela le habló del tesoro, pensó Klisin. Fácilmente podría darle la vuelta a todo. El heredero ofendido busca lo que necesita, ¿cómo cree? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién me creerá? Vasily pensó y pensó. Tenía mucho tiempo. Llevaba más de 2 horas sentado detrás de la valla de su propia casa, vigilando a los delincuentes. Se dio cuenta de que primero debía encontrar el secreto que provocó esta lucha. Afuera reinaba el silencio. ¿Escuchaste las voces de los niños vecinos? El viento levantaba hojas del suelo. Desapercibida,
ante los ojos de Vasili, se encontraba la imagen de su madre. Una casa antigua, que reconstruyó nuevamente. Comenzó a ordenar cosas viejas en su memoria. Algunos souvenirs, joyas, muebles antiguos. ¿Dónde encontrar este tesoro? ¿Dónde estaba escondido? Ayer revisó los armarios, incluso llamó a las paredes. Por supuesto, no prestó atención a diferentes cosas. Hay algo ahí, entre este lío. O tal vez no haya nada en su casa durante mucho tiempo. Después de todo, entonces hubo una construcción grandiosa. Se sacó tanta basura. De repente, el secreto desapareció durante mucho tiempo. Vasili pasó mucho tiempo en su escondite. Finalmente se cansó de hacer de investigador, miró a su alrededor y se dirigió a la casa. La puerta estaba cerrada. Pero empecemos a buscar de nuevo, pensó el hombre. Cerró las ventanas de la casa y de nuevo, pero con especial cuidado, empezó a ordenar las cosas viejas. Volvió a recorrer las habitaciones, empezó a golpear las paredes del inodoro, pero por mucho que lo intentó no encontró nada extraño ni sospechoso. Después de todo, no encontraron nada durante la búsqueda. ¿Cómo encontrarlo ahora? Han pasado tantos años. Y después de todo, mamá, ¿cómo podía ni siquiera insinuarle acerca de la riqueza delante de sus narices? Vivían en la pobreza y había joyas por ahí tranquilamente. No cabía en su cabeza. Era difícil entender a su madre. ¿Y con qué frecuencia están en secreto en la cocina, detrás de una taza de té y pasteles de mamá? Nunca había visto ni comido pasteles así en su vida. Vasili recordó tímidamente de qué estaban hablando. ¿Pero te acuerdas de todo? Entonces, amistad, padre, un secreto. Con estos pensamientos se quedó dormido. Pero no tenía por qué dormir tranquilo. Imágenes aterradoras, visiones, lo perturbaban durante el sueño. Se levantó, fue a la cocina y miró por la ventana. Vacío. Volver a acostarse y volver a despertar. Así pasó la noche y el desorden. No durmió nada. Vasili llegó temprano por la mañana. Apenas amanecía, los pájaros empezaron a trinar debajo de la ventana. Y entonces un ratón le atravesó la cabeza. Recordó que el vecino mencionó el nombre de un tal Andrei. Y que Vasili no debería saber de su existencia. Aleptina Petrovna tiene una solución y solo tiene que contárselo todo. Ya quería ir a la casa del vecino, pero se detuvo. ¿Y si se lo cuenta a su vecino? Y eso solo los asustará. Míralos. No tienen miedo de nada. Entran a la casa, roban las llaves, se cambian de ropa y se dirigen al sitio. ¿A dónde fue este mirón? ¿Dónde está? Probablemente conozca la casa de su madre. ¿Por qué no vino aquí? Y fue a la oficina. Vasili recordó las cartas de su madre Nasten. ¿Quién le dio a Mirón? Los leyó. Y noté una cosa extraña. Las cartas estaban claramente escritas por diferentes personas. Una carta estaba en líneas pares, y en letras pares se describía la historia del amor de Nastia con su compañera de clase y el nacimiento de Mirón. La abuela le rogó que la perdonara a ella y a su madre, diciendo que Nastia no sabía la verdad sobre su hijo. Dijeron que naciste, dijeron que estabas muerta y te dejaron en la maternidad. Bárbara Stepanovna informó que Mirona fue adoptada inmediatamente. El día del alta, Nastia ya no estaba en el hospital. La carta decía que la amante de Nastia se había rendido en el último periodo de embarazo y ella quería salir por la ventana. Ella fue rescatada milagrosamente. La llevaron al hospital en una ambulancia. Allí tuvo abastecimiento de agua y comenzaron los partos prematuros. El niño nació casi 2 meses antes de lo previsto. No es de extrañar que pudiera morir. Y la niña estaba en un estado tan terrible que probablemente ni siquiera entendió después del nacimiento que el niño había muerto. Por supuesto, estaba un poco incómodo con el hecho de que Nastia no le contara una historia importante sobre su vida. A lo largo de su vida, nadie habló siquiera del hecho de que era madre. La esposa estaba segura de que su hijo estaba muerto y sobrevivió. El niño fue criado por extraños. Nadie creería si alguien dijera que el niño estaba entre la vida y la muerte nada más nacer. La madre de Nastia observaba el destino del niño. Sin embargo, ella no pudo llevárselo porque estuvo en prisión durante mucho tiempo.
Y ella no quería arruinar la vida de su amada hija. La niña tenía que estudiar y no cuidar de un solo niño, como pensaba Bárbara Stepanovna. El padre del niño, inmediatamente después de su despido del instituto, se escapó de la ciudad. Vasili pensó durante mucho tiempo y leyó la carta. Y frente a su rostro estaba el rostro del vecino. ¿Cuántos problemas ha causado esta mujer? La gente murió por su culpa, sufrió. Pensando así, Kissing no se dio cuenta de cómo se encontraba en la tumba de su amada mujer. Parecía que muchos lo llevaban ellos mismos al cementerio. Gritó. Le contó a su esposa sobre su hijo, sobre lo que había hecho su madre. El hombre permaneció sentado en la tumba durante varias horas y luego se afeitó. No regresó a casa de inmediato, sino que se metió silenciosamente en el garaje y permaneció allí otras 2 horas. De repente alguien le dio una palmada en el hombro. «Hola vecina, ¿a qué te haces el partidista?» Vasili se dio la vuelta. De repente ella se acercó y lo abrazó. Kissing apenas ocultó su entusiasmo y su descontento. «Sí, no quiero entrar a la casa. Me siento solo allí», murmuró el hombre. «¿Y qué es lo que alguien llevaba entre tus cosas y las de Nastia?», preguntó la mujer. Vasili estaba molesto. Asombrado, ni siquiera podía hablar. ¿Dónde se enteró Aleptina Petrovna de los invitados secretos? No se lo contó con seguridad. Y no lo compartió con nadie. La mujer estaba tranquila, pero por su mirada dura, de repente se puso de mal humor y triste. Vasili empezó a explicar que no puede entrar en una casa vacía. No hay nidos, allí está malo y solo. Y siempre lleva consigo las llaves, y las de repuesto las tiene la dueña en el cementerio. Sí, Vasili, estás mintiendo y para tus llaves será mejor que busques un lugar mejor. Susurró Bárbara y le mostró al hombre no lo que literalmente tenía. En su mano llevaba una corbata con su llavero favorito. Quedó atónito y la mujer giró las llaves frente a él y se rió como una bruja. Aquí hay una vieja bruja, pensó Vasilisa con nostalgia. No pudo encontrar qué decir en respuesta a la mujer. Ella se dio la vuelta y se fue. Gleisin estaba muy orgulloso de su idea de dónde esconder las llaves. Una vez compró un llavero y con cuidado le colgó una corbata. Vasili estaba seguro de haber hecho todo bien. Y una anciana rompió sus planes, maldijo al santo. Si Teoibikech supiera que más le tenía preparado la vida, qué secretos le esperan a su rompecabezas. Kissing estaba furioso. Simplemente no le importan los delincuentes que vienen a su casa. O tal vez no sean criminales, sino algunas fuerzas de otro mundo que ayudan al vecino. Corrió hacia el patio y miró hacia la puerta. Estaba abierto. Kissing estaba furioso. El hombre entró corriendo en la casa, recorrió las habitaciones, miró las ventanas, los armarios y la cómoda. Había orden y silencio por todas partes. No había ninguno. Ya no tenía miedo, pero sí un poco gracioso. Sería mucho más aterrador si la puerta estuviera cerrada. Y aquí todo es como siempre. Las cosas ya están en orden. ¿Qué? ¿Vine y alguien estaba deambulando por tu casa recientemente? Se sentó en el sofá. Mi corazón se calmó gradualmente. La cámara saltó. Inmediatamente llamó al servicio y pidió un rodaje para las últimas horas. Y comer normalmente, humanamente. Porque en los últimos días no quería cocinar, cenar, tomar té. Hice todo a la fuerza. Kissing sacó la carne, la echó con agua fría, esperó un poco y empezó a cortarla en trozos. Sacó tomillo, romero y lo mezcló con sal. Calentó la sartén, allí el aceite y la carne, encima las especias. Mientras cocinaba, pensaba todo, pesaba y volvía a pensar. Aromat estaba de pie por toda la casa, pero Vasilich comía sin muchas ganas. Nastia estaría aquí. Nadie habría frito la carne mejor que ella. Oh, Nastia, suspiró Kissing. Luego llamaron al servicio de vigilancia. Dijeron que vendría un especialista. Tan pronto como llegaron los discos, Vasily Ignatievich comenzó a observarlos. Bueno, el invitado frecuente en su sitio era un vecino. La bruja vino ayer, levantó algo, lo corrigió, quitó las ramas secas y viscosas. Inesperadamente, miró directamente a la cámara. Esta es la cara, pensó Vasily.
¿Qué tipo de naturaleza escondía a Leptina Petrovna bajo la máscara de una mujer amable, maternal y solidaria? Oh, qué mujer más auténtica eres, pensó Clicin. El hombre decidió actuar de otra manera. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir los acontecimientos de los últimos días. Todo hasta el más mínimo detalle, intentando no omitir detalles. Clicen estaba decidido a comprender quiénes eran Svetlana, Aleptina y Bárbara entre sí. ¿Enemigos o amigos leales? Sacó una barra. Entonces, en el primer nivel de la mujer. Luego anotó su nombre y su nombre Andrei. En la cima de la pirámide, representó a Mirón con letras grandes. Entonces Vasily interrumpió a tu familia. De todos los herederos, solo quedó el tipo calvo y arrogante llamado Mirón. Entonces, ¿quién es esa mujer que se parece a Nastia?, pensó Clicin. Marcó esta cifra con una X, alto. ¿Y qué pasa con el desconocido que estaba en la trama? Parece que mi investigación se está yendo por el desagüe. Clicin lo dijo en voz alta. Ya hay 2 personas desconocidas, además de un misterioso diario secreto que cayó del suelo. Bueno, está bien, pero ahora descubriré quién vino hoy a la casa. El hombre ya se había lavado las manos. Miró la pantalla del portátil con impaciencia. Por la mañana, el vecino volvió a pasear por la parcela. Pero entonces la imagen empezó a parpadear y la imagen desapareció. Pantalla negra, no hay evidencia de haber roto la puerta de su casa. ¿Cómo pueden estropearse las 4 cámaras al mismo tiempo?, exclamó Vasily. Aquí está la bruja. Gritó de nuevo. Sí, al parecer el vecino cariñoso lo intentó. Vasily se dio cuenta de que ahora la clave del rompecabezas será Mirón. Al final, debes saber mucho. Le escribió a su abuela. ¿Por qué vino? ¿Para qué? ¿Dónde vive él? O tal vez simplemente dejará todo su trabajo, su investigación, comenzará a cultivar y se llevará a Mirón a su casa. Después de todo, él es el hijo de Nastia. Después de todo, es un pariente. Bueno, sí, el hijo de una esposa resultó ser un tipo extraño. ¿Pero qué puedes hacer? Eso es lo que Vasily pensó. No entendía hacia dónde cavar. Uno decidió firmemente. ¿Quién? Vino a él en la oficina. El Kisen del pueblo no era muy querido. Lo consideraban un snob, escandaloso, pero Vasily no se consideraba codicioso. ¿Qué hacer con Leptina Petrovna? El hombre decidió adoptar una posición de espera ante el abominable vecino. Ella sabe mucho. Con estos pensamientos, Vasily comenzó a limpiar la casa. Los árboles comenzaron a ponerse en orden lentamente. La diversión en la pared, luego se cortó el césped. Luego limpió la piscina. La obra de arte distrajo un poco a Clicin de sus pensamientos. Incluso empezó a cantar como antes. Pero algo le hizo mirar atrás. Su amado vecino estaba en la puerta. Odiaba muchísimo a Vasily y su casa. Que no podía ocultar su ira. Con una fría sonrisa en su rostro, miró hacia el patio. Al principio, Vasily incluso se asustó, como si un fantasma viniera a visitarlo. Corrió hacia la ballesta y la partió. No hay nadie. ¿Realmente sentía lástima por él? Incluso gritó entre risas, «Señora bruja, bienvenida». Pero en respuesta, hubo silencio. Clicen estaba a punto de cerrar la puerta cuando sintió un golpe. Al perder el conocimiento, de repente vio una figura delgada de Nastia enfrente a él. Clicen se despertó en una habitación con el techo blanco. ¿Dónde estoy? Solo podía susurrar, aunque ya se daba cuenta de que no estaba en casa. En el hospital, ¿dónde más? El médico se inclinó sobre el hombre. Solo había un bypass en el departamento. Vasily quiso decir algo más, pero el médico le indicó con un gesto que no debía hacerlo. Eres demasiado débil, querida, cuida tu fuerza, dijo. Clicen miró a su alrededor. Había más pacientes en la habitación además de él. Cerca había 3 camas ocupadas. Aún así intentó decir algo, pero no funcionó. Sus labios no lo escucharon. Después del bypass, entró una joven enfermera, le inyectó dolorosamente y le puso un gotero. El médico volverá a visitarle después del almuerzo. Si lo permite, vendrán los chicos de la policía.
Llevan mucho tiempo esperando una visita. La niña dijo, cantando, tenía una voz muy fina y hermosa. Después del goteo, el médico volvió y dijo que Clicen tenía una lesión en el cráneo. Algo pesado lo golpeó en la cabeza. Sí, con tanta fuerza que perdió el conocimiento. Bueno, al menos el vecino llamó a la ambulancia. En la última frase, Vasily Ignatievich se esforzó, estaba harto, sus palmas le sudaron al instante. ¿Qué estás, querida, estás más delgada? No te preocupes, llegaste a tiempo. Lo trataremos y lo enviaremos a casa. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Hay alguna queja? Preguntó el médico. La cabeza está partida, respondió Vasily. Le sorprendió que hace media hora no pudiera decir dos palabras, y lo dijo claramente. Pasará. Solo descansa un poco más. No te esfuerces, no te preocupes. Dormir más. Todo va a pasar. Todo estará bien. El médico lo calmó. 5 minutos después del desvío, el funcionario del distrito entró en la sala. Escondió sus ojos. Estaba claro que se sentía incómodo con su comportamiento anterior y su actitud grosera hacia Clicen. Hola Vasily Ignatievich. De hecho, alguien pasaba por allí. Alguien te golpeó en la cabeza. ¿Qué te pasa, querido Vasily Ignatievich? Estás cantando como un hombre de uniforme. Nadie me pegó. Me caí, dijo Clicen. ¿Por qué me mientes? Le golpearon en la cabeza por detrás con un objeto contundente y pesado. Deja de mentir. La voz del oficial se convirtió en un grito. ¿Sabes? Vi eso, vi al diablo. Susurró Vasily, mirando fijamente a los ojos del interlocutor. Aquí no pudo soportarlo, se levantó de un salto, se quitó el uniforme y salió corriendo de la habitación. Sin mirar atrás, casi susurró que nos encontraríamos en la trama y tú me contarías todo, querida. Vasily quería dormir y no recordar lo sucedido. No pienses. Estaba tan cansado de resolver secretos y luchar con algo desconocido. Decidió firmemente, que no irá a la comisaría y no escribirá ninguna declaración. Eso es seguro. Él mismo se entera de todo. Además, creía que estaba muy cerca de resolver el caso. Ahora está literalmente a un paso de ella. Solo tenemos que salir de esta habitación y llegar a casa lo antes posible. Y allí girará la tormentosa actividad de arrestar a delincuentes. No pudo decidir nada sobre el vecino. Si fue ella quien lo obligó a hacerlo. La enfermera gritó en la ventana de la sala, «Vuelve enfermo, ¿con quién hablo?» Después de unos pocos pasos, el hombre sintió un dolor agudo en la pierna. Su cabeza también estaba terriblemente embotada. Rodó hacia la carretera y empezó a botar. Ya gritaban, los guardias estaban ocupados en su búsqueda, pero superando el dolor, Clicen caminaba cada vez más rápido. Decidió que la ropa del hospital no le impediría detener el coche. Tal vez alguna mujer amable se detenga y lo deje en casa. Entonces llegó a la tienda sujetándose el pie. Vio a una mujer en la puerta. Ella se dirigía al auto junto a él. «Ayúdame por favor. Llévame a casa». «Pagaré», preguntó Clicen. «Por supuesto, siéntate». Sorprendentemente, la mujer aceptó fácilmente y le indicó un asiento. «Muchas gracias», dijo Clicen. Le sorprendió que la chica fuera tan amable y amigable con una persona muy, muy extraña. «¿Por qué estás en pijama de hospital? ¿Qué te persigue?» Con una sonrisa, preguntó el extraño, cerrando la puerta del auto. «Tienes razón, pero necesito llegar urgentemente a casa, así que me escapé en lo que estaba». La mirada de su salvador no tenía más de 32 a 34 años. Tenía el pelo oscuro y brillante. Una figura delicada y ordenada y una linda sonrisa. La niña se llamaba Poliña. «¿Qué pasó que necesitas regresar a casa urgentemente?», ella preguntó. «Por alguna razón confío en ti», respondió Clicen. Él mismo no se dio cuenta de cómo le contó todo a hermosos extraños. Dijo, y la muchacha escuchó, no lo interrumpió. Al llegar a la parada, no quería volver solo a casa. Ella detuvo el auto. Continuó contándolo. En sus ojos había dolor, tristeza y anhelo desesperado. Poliña escuchó, frotándose el pañuelo.
Cuando terminó, ella dijo, tengo tiempo y muchas ganas de ayudarte, Vasily. Entonces Polinia estaba en el equipo de Klisin. Ahora no estará solo para luchar contra el enemigo, al que no vio a los ojos. Si no contamos, por supuesto, a Leptina Petrovna. Polinia estaba tan feliz de que Klisin aceptara llevar a su pareja que empezó a abrazarlo. Vasily estaba confundido. Ella también estaba avergonzada. Sentémonos en el banco y discutamos todo, invitó Polinia. Sí, es necesario redactar un plan de acción, coincidió Vasily. Se sentaron en el banco e inmediatamente accedieron a hablar contigo. Polinia sugirió coger las llaves del coche y llevarle la ropa a Klisin. Vasily volvió a decir que confía en ella y estuvo de acuerdo. Decidieron que confundirían los planes de los delincuentes y al hombre no le importaría cambiarse de ropa. Entonces Polinia sugirió buscar la carta de la madre de Klisin. Estaba segura de que existía. El primer punto de su plan fue el viaje de Vasily a ver a los padres adoptivos de Mirón. Deben saber algo importante. Polinia fue a su casa a buscar ropa. Estuvieron de acuerdo en que los invitados nos fotografiarían desde el baño si volvían a estar en su casa. En ese momento, Vasily se subió al asiento trasero y se quedó dormido. Se despertó de la tierna mirada de la niña. Polinia tuvo una tragedia hace poco. Hace casi un año, un chico le tiró un tiro en la cabeza. La joven perdió a su hijo. Entonces el amante se escondió de la vista. Ella empezó a recuperarse de la traición de Slavik. Salía con Vyacheslav desde hacía más de 3 años. No la llamó casada, no dijo palabras en voz alta sobre el amor. Ya en la 4ª semana de embarazo, Polinia le contó a su amado sobre el regalo que le espera en 9 meses. Slavik no quedó contento con la sorpresa. Él estaba asustado. Y cuando llegó a casa, buscó algo para el té, encontró unos bollos duros, pero no recordaba de dónde venían. Pensó que deseaba que no la envenenaran y se sentó a la mesa. Polinia empezó a tomar té, mordió los bollos con entusiasmo y susurró en silencio. Pero la conversación de sencilla y alegre pronto pasó a ser seria. La chica parecía haber dudado de sus suposiciones. Ella le preguntó si realmente veía extraños en su habitación. Klisin no estaba contento. Le enojaba que Polinia pudiera dudar de la veracidad de sus palabras. Por supuesto que vi gente aquí, y gritó más de una vez. La niña empezó a calmar a Vasily y, riendo, dijo que los bollos estaban terribles. Tu vecino te salvó, así que no quisiste matar. ¿Por qué se rió entonces? Con odio, me miró. Las claves, nuevamente, para esto, no las dio Vasily. Polinia no estaba enojada con el hombre. Tenía mucha experiencia trabajando con diferentes personas. Sabía dirigir a las personas, hacerles hacer las tareas y, en general, era buena en el trato con la gente. Klisin supuso que la vecina quería confundirlo con el rastro, por lo que fingió quererlo bien y llamó a una ambulancia. Polinia lo interrumpió. ¿Crees que están buscando las joyas que una vez escondió tu madre? Ella pidió contarle de qué murió su madre. Vasily respondió eso desde un insulto. Polinia aclaró si había alguna carta del fallecido. Klisin dijo que no vio nada. Quizás su esposa encontró algo y lo escondió, ¿pero por qué? Polinia empezó a enredar la masa con un truco de tejido. Piénsalo. Tu esposa murió primero. Luego se deshacen de ti. Nastia habló con Leptina Petrovna. Sí, ella corrió hacia ella. Bárbara también era amiga de su vecina y también de mi madre. Trabajaron juntos en la producción. Luego, Leptina Petrovna desapareció durante unos 10 años. Cuando apareció en el pueblo, yo tenía entre 11 y 12 años. Espera, Vasily, todavía no has entendido nada. Muéstrame fotos familiares. ¿Y una foto de tu querida vecina? Lo interrumpió Polinia. Vasily sacó el álbum gastado. Estaba en shock y gritó cuando la abrió. No están todas las fotos aquí. En el álbum no había más de la mitad de las fotos. Klisin lo sabía con toda seguridad. La niña pidió calma y encontrar al menos una sola foto de la vecina. El hombre giró el álbum de un lado a otro, pero no hacía falta ninguna foto. La mujer se rió de él. Luego le dio la vuelta al álbum, luego otra vez, y luego salieron volando un par de fotografías, y entre ellas Vasily vio una cara familiar.
En una de las fotografías reconoció el rostro de la joven Aleptina Petrovna. La chica con cara feliz agarró la foto y se la extendió al hombre. Le pidió a Vasily que lo mirara con más atención. Parecía un vecino. Se confirmó una terrible suposición. En un momento Vasily comprendió todo. Una imagen de los últimos años estaba ante sus ojos. Él guardó silencio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Entonces, aquí está quien es realmente su madre. Se dio cuenta de que su verdadera madre era Aleptina Petrovna. Polinia empezó a burlarse de él. Ella volvió a decir algo sobre el panecillo, pero él no podía creer lo que estaba pasando. La niña le pidió que le mostrara una foto de su madre, quien lo crió. Vasily lloró. Se dio cuenta de que Aleptina lo había dejado y lo había dejado con otra mujer. Pagó con piedras preciosas. Y ahora tenemos que entender quién es este Andrei. No había duda de que Vasily tenía un hermano. Y fue él quien estaba en la policía y redactó la declaración. Klisin estaba furioso. Corrió por la habitación, se sentó, luego saltó, agitó las manos y gritó. La muchacha lo miró y guardó silencio. Vasily ahora estaba seguro de que tenía un hermano. Y resulta que su madre le pegó. Eso fue lo más ofensivo. La mujer que crió a Klisin. Probablemente iré, dijo la niña. Klisin le pidió que se quedara. Él la ayudó a elegir una habitación en su enorme casa y encontró un juego de cama. Rápidamente hicieron sándwiches juntos. El alma de Vasily se volvió cálida y tranquila por la presencia de esta amable chica a su lado. Todos se fueron a dormir a su propia habitación. Vio a un hombre con una vela en las manos en la habitación. Klisin voló hacia el extraño y comenzó a golpearlo en la cabeza. ¿Qué necesitas en casa ajena, cabrón? Desde la habitación de al lado, Polinia corrió hacia la puerta gritando. Encendió la luz y dijo, tú lo mataste. El extraño estaba vivo. Fue retorcido e interrogado. Cuando el extraño levantó la cara, se rieron. Estaba sentado solo frente a Klisin. Era su doble. Vasily le preguntó al extraño por qué había venido. Nadie lo llamó aquí. El doble volvió a mirar a Vasily con la misma sonrisa con la que lo miraba desde el monitor de la trama. El extraño dijo que vio luz en la ventana y decidió ir hacia la luz. Dijo que no sabía que aquí los invitados eran tan mal recibidos. No había ninguna duda. Este hombre era su hermano, Andrei. Vasily tenía muchas preguntas para él. Andrei se comportó de manera desafiante. Tenía la sensación de que él estaba en casa, no Vasily. Estaba sentado en el sofá y estaba claro que estaba cómodo. No le tenía miedo a nadie aquí. Una persona que confía en sus derechos puede comportarse así. Andrei vestía muy modestamente. A veces con agujeros y hasta sucios. Sin embargo, esto no molestó en absoluto al huésped. Tiene razón y punto. Polinia y Vasily parecían mucho más confundidos que el invitado inesperado. Oh, querido huésped, no te percibimos bien, preciosa eres nuestra. El primero en ser violado por el silencio fue Klisin. Desátame las manos y entonces sabrás la verdad, sin vergüenza, gritó el hermano Vasily. Pensé un poco, luego me levanté y rápidamente le desaté las manos. Andrei les dijo a Klisin y Polinia que cuando encarcelaron a su madre, él ingresó en un orfanato. Vivía mal, lo golpeaban a menudo, no comía lo suficiente y muchas veces se escapaba. Vi muchas dificultades y problemas, no entiendes cuántos, dijo con resentimiento el hombre en el sofá. ¿Qué te pasó después? Cuéntamelo todo, dijo Vasily Ignatievich. Klisin se sintió mal, herido por la injusticia que había ocurrido. Lloró, salió corriendo de su hermosa casa, se sentó en los escalones junto a la puerta y lloró. Me dijeron que no amas ni valoras a nadie, y eres mi hermano sentimental. Cálmate, no llores, por favor. Andrei dijo en voz baja y le dio una palmada en el hombro a Vasily. Se sentaron uno al lado del otro, hombro con hombro. La vida los llevó en direcciones diferentes y ahora los acercó. Les hacía bien sentarse en el porche y escucharse unos a otros. Andrei seguía hablando de su infeliz vida. El hermano escuchó y pensó qué bueno que él apareciera aquí, qué bueno que se encontraran. Vasily llamó a su hermano con todo su corazón y de inmediato. Justo ahora le faltaba un ser querido cerca.
Andrei le dio a Klitz un manojo de llaves y dijo que Aleptina se las dio a él, su madre. Estuvieron con ella todo este tiempo. Ella lo encontró, pero él nunca confió en ella, solo fingió perdonarla y amarla. Vasili no tomó las llaves, solo dijo que esta casa ahora también es suya, que puede quedarse a vivir aquí. Encontró mermelada de fresa en el frigorífico, amasó la masa de las tortitas y empezó a freírlas. Todos necesitaban calmarse y hablar con calma, sin gritar ni quejarse. Andrei se acostumbró rápidamente y empezó a preguntarle a Poliña sobre la vida. Vasili todavía no daba crédito a sus ojos y oídos, tantas conmociones y descubrimientos en una sola noche. Apenas amanecía y los tres ya habían desayunado en la cocina. Klitz le preguntó a su hermano si estaba en contra de escuchar a Poliña. Andrei dijo que no. Si confías en una persona, entonces puedo estar tranquilo. Vasili no entendía, incluso se ofendía un poco, porque su hermano no le había contado antes su existencia. ¿Dónde te detuviste?, preguntó Aleptina Petrovna. Sí, pero nunca le creí y no puedo perdonar. Así que cuéntanos el secreto de nuestro nacimiento. ¿Y cómo fue que nuestra madre no nos crió? ¿Y por qué solo te recordó ahora? Vasili Ignatievich no retrocedió. Svetlana se negó a decirle la verdad. Incluso sobornó a la enfermera. Le pagó una suma redonda para poder reemplazar los resultados de ADN. Ella siempre quiso ser tu madre. Ella te amaba mucho. ¿Qué sabes exactamente sobre toda esta historia? Dime, no te aburras, Andrei. Andrei empezó a contar desde el principio. Advirtió que todos en esta historia querían protegerse. El hermano les dijo a los asombrados Vasili y Poliña algo increíble y triste. 3 amigas nacieron y crecieron en el mismo bloque. Aleptina, Svetlana y Bárbara todavía conocían el sandbox. Juntos dibujaron pronósticos de vida. No padecían talentos especiales. En la escuela, constantemente los expulsaban de la escuela, faltaban a clases y, en general, los destrozaban. Después de terminar el 10º grado, presentaron sus documentos a la escuela técnica. A pesar de los deseos de sus padres, querían convertirse en especialistas en el procesamiento de diamantes. Como sus padres no aprobaron la elección de sus hijas, no las ayudaron con sus estudios. Por eso la Santísima Trinidad tuvo que hacerlo por su cuenta. Fue un momento difícil. Siempre andaban escasos de dinero. No querían estudiar como amigos. Sveta y Varia consiguieron un presupuesto. Aleptina solo pudo estudiar de forma remunerada. Así que lavaron los pisos de las chicas, trabajaron como camareras para pagar los estudios de Alka y su sustento. Eran amigos, pero siempre se peleaban. Svetlana y Varia criticaron a menudo a Aleptina por pagar su educación, por el hecho de que les estaba quitando niños. Una noche no la esperaron en el trabajo, se fueron temprano y Alia se quedó en el café. El visitante borracho violó a la niña y desde entonces ella ocultó su enfado. La apoyaron en todos los sentidos. Los 3 se graduaron con amargura en el corazón. Pero nadie los necesitaba. No tenían ningún trabajo especial. Apedreado y soltó sus manos. Y Aleptina era una chica terca. De alguna manera entró en una planta procesadora de diamantes. Luego fácilmente convirtió al jefe del departamento e incluso lo obligó a casarse con ella. También convenció a su marido para que contratara a algunos amigos. Así que las chicas volvieron a estar juntas, trabajando en la misma fábrica. Pero disfrutarían viviendo así. El salario era bueno, pero algo andaba mal con el ascensor. Ella, sin pensarlo durante mucho tiempo, decidió hacer un túnel en su bota. La niña empezó a arrastrar las piedras a casa. Mientras daba vueltas, nadie lo sabía. Pero en busca de riqueza, Alia perdió a su marido y a su familia. Su marido, el respetado jefe de su fábrica, se fijó en el establo de Svetlana. No se escondieron por mucho tiempo. Se conocieron y el marido de Alka se fue con su amiga. Solo quedaba una niña. En ese momento, llevaba gemelos debajo del corazón. Casi inmediatamente después del divorcio, Aleptina dio a luz a 2 niños. El problema no viene solo. Así es. Se conoció el robo y la retirada sistemática de piedras preciosas del territorio de la fábrica. La investigación comenzó. Al final,
De alguna manera llegaron a la conclusión de que uno de los empleados de dicho taller es quien saca estas piedras. Comenzaron a seguir a Aleptina. Ella entendió todo y decidió correr, y los niños de sus recién nacidos quedaron en la puerta del orfanato. Aleptina reunió a las chicas para una reunión de despedida. Ella contó sobre sus planes. No quería ir a prisión, por supuesto. Bárbara había estado persuadiendo a su amiga para que no enviara a los niños al refugio durante mucho tiempo. Pero la niña pidió ayudar con el contenido de los niños. Svetlana se llevó a la pequeña Vasenka a sí misma. Todavía se quedaba con ella. Además, algunas de las piedras de oliva permanecieron con ella. Olive Stone se había ido por mucho tiempo. Ella desapareció. Cuando finalmente regresó a su ciudad natal, aprendió algo desagradable. Resulta que todo este tiempo uno de sus hijos vivía en la casa de un niño. Sin embargo, pronto el niño se escapó y donde no podía decir. ¿Cómo terminó un niño en la casa de un niño? Muy simple. Bárbara dejó la mitad de su herencia y fue atrapado. Ella fue enviada a prisión. Los fieles no podían soportar la vergüenza, renunció a la fábrica. Se divorció de ella y el niño fue enviado a un refugio. El modesto Svetlana resultó ser el más prudente. Ella escondió la riqueza. Ella vivía muy simplemente, sin llamar la atención sobre sí misma. Esta es la forma de vida y la salvó. La mujer no era sospechosa de nada. Entonces vivió en silencio, criando a un hijo de una puta. Ella todavía estaba expulsada de la fábrica. Debido a la enfermedad del niño, a menudo se perdió turnos. Por supuesto, ella trajo certificados del policlínico infantil. Pero ¿quién necesita un trabajador así? Toda su vida, hasta la muerte, Svetlana tenía miedo de que la vinieran y la esconderían detrás de las barras. Toda su vida vivió con miedo. A ella le pareció todo el tiempo que se acercaba un automóvil, ahora la gente salía de él con uniforme y la llevaría. Y su amado hijo permanecería sin su madre. La mujer amaba de todo corazón a su hijo. Se convirtió en la más querida. No había nadie más cerca de ella. Las piedras desaparecieron, como si Aleptina no las soportara. Como si Bárbara no estuviera detrás de ellos. Bárbara estaba en prisión por una razón. Salió de prisión con su pequeña hija. Resulta que conoció a su amada en prisión. Inmediatamente después de su liberación, la mujer se casó por segunda vez. El esposo legal también salió de prisión, y la familia se reunió, finalmente. La niña se llamaba Nastia. Su madre no estaba a gusto, y también su padre. No pudieron tener suficiente de su amado. Le quedaban algunas piedras. Fueron vendidos y compraron una lujosa mansión. La familia viajó mucho, vivía bien, rica, amigable. De vez en cuando llegaron a la familia de Basililla. Aleptina Petrovna no podría estar feliz con su felicidad. Perdió a sus hijos, no pudo encontrar el amor, estaba enojada, ofendida. La amiga odiaba que todo fuera tan difícil para ellos, y ella fue abandonada, sola en la vieja casa. Bárbara creció junto a su hijo, y ella solo podía venir y admirarlos de vez en cuando. Entonces la boda de los hijos de los amigos había terminado. Nastia y Vasili se casaron. El ex amigo no podía soportar tanta felicidad. Aleptina corrió hacia el río llorando. No, ella sonrió a la boda. Deseó que la felicidad, el amor y la riqueza de los jóvenes, maldecieran a todas sus familias, maldició a todos. Entonces pensó en el plan de venganza. Su corazón se volvió negro del insulto de la mujer malvada. Estaba buscando todo el culpable en su vida sin valor. Ella se puso de pie y pensó en su destino. Después de todo, ella tenía todo. Había hijos, un esposo amado por una buena posición. Después de todo, todos los chicos jugaban a su alrededor cuando ella era joven. Y mira, tomaron todas las serpientes, Svetka y Varika. ¿Cómo puedo perdonarlos? No tienen piedad, ni perdón. Ese era el destino de los amigos. No les quedaba mucho tiempo para vivir. Aleptina Petrovna no tenía mucho dinero en ese momento, pero recordaba parte de la herencia y sabía quién tenía los tesoros. Todo se mezcló en su cabeza entonces. Dinero, piedras, sed de venganza, un delito feroz de amigos más afortunados y felices.
La mujer malvada e insidiosa comenzó a buscar a su segundo hijo, cuyos rastros se perdieron en una de las casas de los niños en la región. Al final, Aleptina encontró a su hijo abandonado. Al final resultó que, le dieron un pequeño apartamento en las afueras del estado. En la antigua parte de la ciudad. La mujer obtuvo la dirección de Andrei y fue a él. El hijo de su madre no mostró ningún honor especial, pero esto está claro. Cuánto sufrió el pobre tipo, solo él y su almohada sabían, cuántas lágrimas derramó. Ahora está contando la historia de su madre y su vida dura, lloró, gritó en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien con quien compartir. Por primera vez, pudo ver a sus parientes y sentir la calidez de una familia real. Entonces, Andrei le dijo a su madre que vive una vida pobre, algunos sobornos lo golpean de extraños, vecinos y ganancias aleatorias. Aleptina Petrovna rezó para mudarse a ella, pidió que no ocultara el insulto, como para estar juntos, más fácil para usted y para mí. Fingió perdonar, y no podía mirar a la vieja tía que llora sin ira. Después de todo, fue ella quien una vez, por su seguridad, lo arrojó, uno muy pequeño e indefenso. Debido a ella, él vivió todo este tiempo en la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, cuando Igor Grieg contó sobre la herencia perdida, quería devolverse las piedras a sí mismo. Hizo que pareciera que había perdonado a su madre nuevamente y comenzó a ayudarla a robar diamantes. Sabía todo sobre la vida de su hermano. No quería conocer a su madre, la envidió y pensó que no debería ser así. ¿Por qué está en la pobreza y su hermano en riqueza y amor? Aleptina estudió mucha literatura, sobre hierbas venenosas. Ella aprendió a envenenar a un amigo. Primero ella dio uno, luego otro. Enviado a ese mundo Bárbara y Svetlana. Nadie sospechaba nada, no traicionaron la importancia de que las mujeres murieron después de beber té en la casa de Aleptina. Después de la muerte de la madre Nasten, Aleptina comenzó a actuar aún más decisivamente. Ella comenzó a entrar en la casa y buscar piedras preciosas. Estaba segura de que las piedras estaban en el escondite de la casa. Ella sabía sobre la carta del hijo de Svetlana. El 18 del año, el niño tuvo que aprender sobre el secreto y los detalles de su nacimiento. Todo esto se hizo, como pensó Aleptina, para Andrei. Ella dijo, ¿cómo es que Vasenka vivía en una familia adoptiva, él está bien y su pobre Andrei está en problemas? Debemos ayudarlo. Después de todo, ella no pensó que su hijo lo lograra todo él mismo. Recibió la educación él mismo, abrió su propia compañía. Ella no amaba a Vasilich porque él era un rompecorazones. Estaba atado a su madre adoptiva. Literalmente le quitó el polvo. Entonces sucedió lo siguiente. La nuera de Svetlana encontró accidentalmente una carta para Vasilich, y le contó sobre la leptina. El vecino tuvo que sacar a Nastenka de su camino. Beber, enviando así a su hija al otro mundo. En este punto de la historia, Vasili corrió hacia la puerta. El hermano de Polinia y lo agarraron. Se dieron cuenta de que no ahorraría a Aleptina. Andrei se ató las manos al Klisin y pidió darle la mitad de la herencia. Polinia comenzó a persuadir suavemente a Vasili a sentarse con todo con calma. Poco a poco comenzó a entender que la niña tenía razón. Andrei también le dijo que Aleptina tomó las llaves de Vasili cuando se quedó en su casa. Entonces ella se los dio a otro hijo. Andrei entró en la casa, se quitó su traje, escribió una declaración en el recinto. Entonces la madre y el hermano comenzaron a buscar una carta maliciosa. Vasili interfirió, la videovigilancia instalada, estaba de servicio en el patio. Entonces Aleptina tuvo que calentarlo con un palo en la cabeza. E incluso antes encontró un artista que interpretó el papel de hijo de Anastasia Mirón por una pequeña tarifa. Ella misma escribió una carta de su abuela a su llamado nieto. Según el dictado, fueron escritos por Andrei, y ella misma escribió una cosa. El día que se rompieron las cámaras, ella solo dañó el cable en todos los dispositivos. Entonces ella resolvió el problema con la policía. Vasilich no tenía pruebas de que alguien llegara constantemente a su casa y llevaba cosas en sus cosas. Después de que Vasilich fue llevada al hospital, la madre de Andrei pudo buscar con calma una carta para descubrir el lugar del agente secreto. No sabían que Klisin había escapado de la sala. Andrei entró con calma en la casa, encendió la vela y comenzó a buscar el interruptor.
No tuvo tiempo de encenderlo. Vasily, que se había despertado, voló hacia él. Entonces Andrei miró cuidadosamente a Klisin y dijo, Vasily, nunca hemos encontrado una carta de su madre adoptiva, donde su esposa mantuvo todos los documentos y documentos valiosos. El hermano pidió desatar sus manos. Entonces Klisin se levantó, fue a la cocina, abrió el armario. Había una pequeña caja en el estante superior. Lo tomó en sus manos y regresó a la habitación. Aquí lo tienes. Nunca escondimos los documentos, le dijo a Andrei. Comenzaron a ordenar los papeles juntos. Se suponía que en algún lugar aquí estaría una carta, debido a que 3 mujeres inocentes murieron. Las lágrimas de Vasily fluyeron por su rostro. Parece que ha envejecido por 10 años. La carta fue encontrada bastante rápido. Las manos de Vasily estaban temblando. La tristeza de una madre era, pero no tenía evidencia directa. Svetlana compadeció a Leptina, vio cómo estaba sufriendo allí, pero no podía traerle al niño de vuelta a ella. Estaba tan fuertemente apegado a ella en el momento del regreso del útero de la madre, y ella misma lo amaba. Ella nunca había visto su vida sin un hijo. En el testamento, Svetlana pidió dividir la herencia por igual con su hermano. En la carta, contó todo lo que sabía sobre el segundo niño, a Leptina, y le pidió que lo encontrara. Vasily leyó la carta de Svetlana y le dijo a Andrei que su madre le pidió que perdonara a Leptina y que no le deseara ningún daño. Las llaves de la celda del banco se almacenaron en un paquete con el llavero favorito de Klisin. No había piedras en la casa durante mucho tiempo. ¿Quién podría haber pensado que una clave de un buzón ordinario abriría un camino hacia la riqueza? Andrei, tienes que tomar estas piedras. Son tuyos, si tienes razón, dijo Vasily, y sacó la llave de Bankovskaya Sel a su hermano. Bien, Veisia, respondió al hombre. Andrei abrazó a Klisin y prometió que definitivamente se encontrarían nuevamente. Klisin dejó un duplicado de las llaves para sí mismo, sin una clave preciada de la celda. No necesitaba estas piedras. No quería vengarse del malvado asesino Leptina Petrovna. Ella le pidió que no le pagara la misma moneda al hombre malvado quien lo trajo a este mundo. Klishai estaba cansada. Polinia estaba llorando cerca. Todas estas investigaciones, secretos, búsqueda, pasiones, muertes y sospechas en torno a la vida de Vasily inevitablemente reunieron a 2 adultos. Klishai estaba bien y cómodo junto a un tipo tan suave y amable. Polinia, lista para apoyarlo y consolarlo. Llegó a la niña a su lado y ella le puso la cabeza sobre su hombro. Ahora sabía Vasily que no estaba solo en este mundo. Y ahora todo estará bien para ellos. Él creía en It. Aleptina Petrovna estará sufriendo mucho en el puente y mirando al abismo. Ella nunca será perdonada. Ella será castigada. Al final, el mal era morir. Eso debería haber sucedido.